Es una de las plantas que crece más rápido después de las algas. Aproximadamente crece 7.5 a 40 centímetros por día. Hay algunas variedades que han crecido 1.20 metros en 24 horas, es una variedad en Japón, y llegan a alcanzar hasta 40 metros en aproximadamente 5 meses adelante. Genera cerca de 40 toneladas de biomasa por hectárea, 30% más que las coníferas, una cuarta parte de la biomasa de las regiones tropicales y una quinta de las regiones subtropicales procede del bambú. Adelante. La habitabilidad de esta planta es entre los trópicos. Adelante. Las condiciones ambientales son desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.500 y soporta temperaturas de los 40 a los menos 15. Adelante. En el mundo tenemos 90 géneros, 1.250 especies. En México tenemos 39 especies, de las cuales 12 son endémicas. La variedad que sería muy importante producir, que ya se produce en algunas partes de México, la aguada angustifolia y la aguada oculeata. Esta variedad, su altura óptima es de 700 a los 1.600, se utiliza para construcción, artesanías y muebles, y la altura promedio es de 30 metros hasta 25 centímetros de diámetro. Ya se ha utilizado en apoyos tipo forestales como Conafor y Zagarpa. Adelante. Una variedad que tenemos aquí en la zona es el otate, Otatea acuminata Stockholm. La altitud a partir de los 250 metros sobre el nivel del mar, es endémica, se utiliza para construcciones, artesanías, muebles, y su altura promedio es 12 metros y 3 centímetros de diámetro. De origen Colima, Jalisco y Michoacán. Adelante. El bambú tiene propiedades sismorresistentes, es muy liviano, fuerte, es rígido y elástico, y esto nos puede ayudar mucho en el tema de vivienda. Adelante. Con algunas personas que están interesadas en este proyecto, en estos municipios he platicado y existe el interés de parte de ellos de hacer la plantación. Aproximadamente son 240 hectáreas en estos municipios: Ahualulco, El Grullo, Tolimán, Zapotitlán, Tamazula, Zapotiltec, Tuxpan, Gilotlán, Santa María del Oro, Pihuamo y Tecalitlán, y 40 hectáreas en Zapotitlán de Vadillo y Pihuamo, que es la zona donde es endémico. Adelante. En los tiempos es muy importante para saber qué podemos producir. De los 30 días podemos cosechar brotes que son comestibles, los utilizan mucho en la comida oriental. De 6 a 9 meses podemos hacer trenzados y canastos. De 2 a 3 años fabricación de laminados para hacer tablas de madera de bambú, y de 3 a 6 años para la construcción. Adelante. Las acciones sería, al nosotros sembrar 240 hectáreas, en el primer año generaríamos 9.600 toneladas de biomasa, año con año. El bambú, este tipo de bambú, su vida es aproximadamente hasta 75 años. Quiere decir que 75 años tendríamos esa cantidad de biomasa. Y también lo podemos utilizar para crear humedales artificiales en poblaciones menores a 1.500 habitantes, aproximadamente con una plantación de 2 hectáreas. La vivienda, que es una vivienda sustentable, una vivienda con un costo aproximado de 110,000, con una superficie de 49,000, completamente sustentable. La economía, pues tendríamos fábricas, sobre todo comunitarias, para crear paneles, marco de vivienda, lámina corrugada, lámina lisa, fábrica de bicicletas, patinetas, tabla de surf, papel, carbón, muebles, artesanías y construcciones. El bambú tiene aproximadamente cerca de 3.500 usos en el mundo, y estos son algunos de ellos. Adelante. Las acciones que podemos emprender: en CEDER se puede hacer un programa de plantaciones forestales, plantaciones de bambú, apoyo para la construcción de viveros regionales para multiplicar la planta, programa de capacitación e intercambio, una firma de convenio entre Bambú y Forestales, que es una organización a la cual pertenezco, y Jalisco Casa Verde. El Centro Nacional de Investigación del Bambú es un convenio que hay entre Bambús y Forestales con esta organización de China y el gobierno del estado, que es muy importante porque ellos apoyan en capacitación, y también en Veracruz tienen una plantación piloto para brotes, cerca de 50 hectáreas, y el gobierno chino invirtió
$500,000. En SEDECO sería la incubación de estas empresas, los cursos, talleres, exposiciones, apoyo en compra de maquinaria para la transformación del bambú. En CEDIS sería el proyectos productivos sociales. En SEMADET lo que podríamos iniciar es a las construcciones de humedales artificiales, el fomento de la producción de bambú, talleres de permacultura en comunidades marginales, y prohíbe la construcción de vivienda sustentable, un convenio de autoconstrucción, adelante. Y en las secretarías federales sería a través de CONAFOR, hay un programa de plantaciones forestales, la creación de cadenas productivas. SAGARPA, los programas de concurrencia de plantaciones, investigación, cursos y talleres, compra de maquinaria para la transformación, y el INAES, apoyo para el desarrollo de fábricas comunitarias de transformación. Adelante. El programa que se puede hacer a 5 años es que en el primer año podemos tener la construcción de los viveros regionales, la capacitación en anatomía, silvicultura y abonos orgánicos, capacitación de corte, preservación y secado del bambú, la plantación de las 240 hectáreas y construcción de una vivienda prototipo. En el siguiente año sería capacitaciones de fabricación de artesanías, papel artesanal, muebles, carbón de bambú, las mismas artesanías, fábrica de láminas acanaladas y lisas, bicicletas, tabla de surf, patinetas. En el tercer año se podrían iniciar a instalar algunas fábricas de ellas, de las láminas, la fabricación de bicicletas, tabla de surf, fábrica de muebles y la de laminados. Al cuarto año ya podíamos tener un primer corte para iniciar a producir. Es importante primero la capacitación para que la gente sepa qué hacer con el material, porque una vez si tenemos el material y no sabemos qué hacer con el material sería un desperdicio. Por eso tenemos que ir adelantando en las capacitaciones. Y en el quinto año ya podemos tener material para hacer módulos de bareque, en un sistema de bareque encementado, y sería el segundo corte. Como les digo, a partir del cuarto año podemos hacer cortes hasta los 75 años. Es una planta perenne que no, digamos que no estamos utilizando el material y seguimos haciendo captación de dióxido. Adelante. Este tipo de vivienda es una vivienda de 49 metros cuadrados. Con esta podríamos, con el sistema, tendríamos una captación de 6.500 kilogramos de dióxido de carbono. Adelante. Es una planta prototipo. Adelante. Y esto es lo importante, el impacto ecológico y el costo energético. Una vivienda de bóveda catalana y muro de ladrillo genera en la construcción por la fabricación de todos los materiales 6.629 kilogramos de emisión de dióxido de carbono. Una de losa de concreto y bloque de jalcreto aproximadamente 5.600. Esta de sistema de bareque encementado y losa de guada, que es el bambú, aproximadamente sería una emisión de 1.086. Con los 130 tallos que se hizo el sembrado o la producción, tenemos restantes 2.900, o sea que estamos aprovechando este material y estamos generando oxígeno con la plantación y estamos bajando la emisión de dióxido de carbono. Adelante. Estos son algunos de los elementos de la construcción, como el sistema se hace. La de arriba son láminas acanaladas que se están fabricando en India e Indonesia. Adelante. Es el sistema en esqueleto. Adelante. Algunos detalles constructivos. Adelante. Este es un aproximado de cómo podrían ser los costos y cómo se podría repartir las aportaciones. El mano de obra es el 44,000, materiales 66,000, y según si podemos manejar un esquema de aportación de bonos de carbonos con algunas empresas sería 38,000, en la aportación estatal y federal 38,000, aportación municipal 16,000 y aportación de beneficiarios 16,000. Si se hace un esquema de autoconstrucción bajarían mucho los costos. Adelante. Estos son algunos ejemplos de lo que es el papel artesanal, el carbón de bambú, la fábrica de laminados, lámina acanalada. Adelante. Las artesanías, que son miles y miles de artesanías que se hacen, los muebles de bambú, que lo importante es poderlos hacer en laminados para que tenga una mejor característica de detalle. Adelante. Las bicicletas.
y los humedales artificiales. La guadua, lo que se ha hecho en algunas humedales artificiales en Colombia, remueve cerca del 62% de nitrógeno de las aguas hervidas. Entonces podemos hacer plantaciones con este fin también de humedales artificiales y le damos beneficio a la gente a través de este material que puede utilizarse para todos estos usos. Es todo. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta, aportación? Por favor, el gerente regional de CONAFOR. Muchas gracias, buenos días. Miren, me permito comentarles en lo que se refiere a los programas de apalancamiento de parte de CONAFOR, que efectivamente el bambú es una de las especies que pueden tener muchas bondades para el uso de los productos diversos en el uso industrial, ¿no?, que se pueden generar con la, si se le puede llamar madera, no es madera realmente, pero con el bambú ya tratado, pues. Finalmente, quiero decirles que es una especie exótica que no está permitido en la ley hacer cambios de uso de suelo para establecer especies distintas a las nativas en el sitio. Sin embargo, si existieran terrenos que se concertaran o tuvieran el interés de establecerlos como plantaciones de bambú, entonces con toda libertad y con todo el apalancamiento económico que pudiera tener los programas de apoyo y con el respaldo legal, se pueden establecer las plantaciones de bambú. Es una plantación de forestal finalmente, pero también es necesario que tengamos presente que el uso industrial del bambú requiere de una plataforma industrial instalada, que es una inversión que no tiene México, que no tiene inversión para hacer todos los productos que se mencionan ahí. Le sucede lo mismo a muchas especies de las selvas bajas, de las selvas altas en el país, donde existen muchas especies de maderas duras a las que no se les puede dar un tratamiento industrial todavía porque no se tiene una instalación de industria de ese tipo, y eso implica una inversión bastante considerable. Si en Jalisco se tuviera los terrenos y los interesados en hacer inversión para el desarrollo de plantaciones de bambú, en el caso de CONAFOR existe un programa de apalancamiento de aportaciones económicas de 1 a 1. Un peso lo aporta CONAFOR y un peso lo aportan los inversionistas. Pero para ello se requiere tener ya un proyecto ejecutivo en extenso, bien definido, con un plan de inversión en el mediano y largo plazo, para que en esos términos se pueda hacer las gestiones necesarias de apalancamiento, ¿no? Yo me permito decirles que sí es necesario precisar respecto a la ocurrencia de incendios forestales. En Jalisco ocurren del orden de 600 o 650 anualmente y nos afectan alrededor de 25,000 hectáreas. El año pasado fue extraordinario. La cifra correcta es 48,000 hectáreas siniestradas el año pasado, con 710 incendios ocurridos. Pero en todos los años, la estadística nos dice que alrededor del 3% de la superficie, es decir, del orden de 3,000 hectáreas el año pasado y años anteriores entre 1,000 o 1,500, son afectadas de bosques con arbolado. Lo demás que se quema en la superficie siniestrada por incendios son matorrales, son arbustos, son hierbas que se recuperan con el ciclo de lluvias del ciclo siguiente. Es decir, ahorita que inicia, por ejemplo, el temporal de lluvias, mediados de junio, un poquito adelante, se vuelve a recuperar en forma natural los pastos, las hierbas, los arbustos que fueron quemados o que fueron siniestrados por incendios forestales. Entonces, en el programa de reforestación se hace una inversión del orden de 70 u 80 millones de pesos en los que se reforestan del orden de 12,000 hectáreas. 12,000. Y de esas 12,000 hectáreas, a partir del año pasado, se está siguiendo un procedimiento de verificación anual, porque esa superficie que se reforestó el año pasado es motivo de apoyos de seguimiento durante 4 años consecutivos. Y lo subimos a un sistema de información geográfica con el que podamos hacer monitoreos posteriores año con año para determinar qué actividades son necesarias para que se le dé mantenimiento a esa plantación y logremos tener el 70% de sobrevivencia. Ese es un objetivo
que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, porque normalmente las reforestaciones se hacían de manera errática y masiva, pero las dejábamos a la mano de Dios, sin el seguimiento que nos diera las garantías de que las plantaciones iban a prosperar. Entonces, a partir del año pasado, el mecanismo para hacer reforestaciones es que se establece la reforestación y se le da apoyos de mantenimiento durante 4 años consecutivos al beneficiario, siempre y cuando se comprometa a que va a tener el 70% de sobrevivencia. Si no logra el 70% de sobrevivencia, el Comité Estatal de Reforestación lo da de baja del padrón de beneficiarios y se buscan nuevos espacios o nuevos terrenos que tengan la esperanza y la voluntad de llevar un proyecto de este tipo, ¿no? Y no se trata de reforestar por reforestar. La idea es que las reforestaciones les ofrezcan un beneficio a sus dueños, a sus propietarios, a los propietarios de los terrenos, que en el futuro tengan la esperanza de que puede ser una plantación que puedan aprovechar para distintos usos. Los que comúnmente en el sector rural se utilizan para leña combustible, para morillos o vigas, para los tejados de sus casas, para la fabricación de tablas ya en el uso industrial. Es decir, eso ya lo determinan ellos, pero que sí tengan la esperanza de un uso que les reditúe un beneficio económico. En esos términos, entonces, CONAFOR tiene la oportunidad de apalancar ese tipo de proyectos, pero siempre y cuando ya se tenga definido todo el mecanismo del canal de comercialización, quienes sean los interesados en establecer la plantación, quienes sean los interesados en invertir, quienes sean los interesados en industrializarlo, en el caso del bambú, y en esos términos CONAFOR sí tiene todas las posibilidades de apalancar un proyecto de ese tipo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, comentarle, estas plantaciones que mencionaba, 240 hectáreas, no son en terrenos forestales, son terrenos que tienen uso semiagrícola. Entonces no tendríamos que hacer un cambio de uso de suelo. A partir de 100 hectáreas se puede poner una planta laminadora masiva. No es necesaria una planta a partir de más de 100 hectáreas para tener una fábrica muy grande. Realmente estas son fábricas que llega a la orden de unos 2.000 metros cuadrados de una superficie de una fábrica como esta de laminado. En Puebla hay fábricas, unas pequeñas fábricas de laminado. En Colombia, donde tienen mucho avance con el tema del bambú, hay fábricas de laminado que no llegan ni a los 500 metros cuadrados. Entonces realmente no se necesita una gran infraestructura. Conozco el tema, he ido a Colombia, tenemos, como le decía, el convenio con el Centro de Investigación del Bambú en China, entonces sería muy buena oportunidad. Lo que sí creo que es muy importante, el tema de los apoyos y hacer las cadenas productivas que se necesiten. Muy bien, arquitecto. Bueno, si no tiene inconveniente, pasamos al siguiente tema. Queremos presentarle los avances del Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública. Ese Banco Estatal está, desde la CEPAF, está trabajando en la Subceplan, en la Dirección General de Gestión de Inversión, que es la que me toca a mí o en donde estoy yo a cargo de esa dirección general. Ahorita no nos puede acompañar el director de este Banco Estatal porque estamos viendo y asesorando y dando acompañamiento a un proyecto del Gobierno del Estado de 1.000 millones de pesos más o menos, y ahorita están en el Palacio de Gobierno, estamos viendo eso, ¿no? Ese asunto. Y bueno, ese proyecto de 1.000 millones que les digo se suma a otros que les vamos a presentar como avances. Y bueno, en ese caso lo va a presentar el maestro Héctor Hernández, va a presentar los avances. Es importante comentarles que todos los proyectos que ustedes nos han enviado, que nos están enviando, hemos estado dándoles acompañamiento, asesorías, y ya hicimos una primera entrega a la CEPAF, ¿sí? Una cartera de proyectos en donde los estamos priorizando, los estamos analizando y en su caso le estamos dando el seguimiento de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces tenemos como fechas el 15 de junio, a más tardar, debemos de presentarlo eso ante las instancias normativas, y el 15 de julio es el día que la unidad de inversión cierra sus registros. Entonces ya estamos en tiempos. Por favor, si tienen a ustedes algún proyecto, háganoslo llegar o háganlo llegar a la CEPAF. En este caso el Banco Estatal es el camino que está promoviendo el secretario
Ricardo Villanueva, como instrucción del gobernador. Entonces, ese banco está ya funcionando y bueno, ahorita los avances se los presentamos. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. En ese sentido, esta es una presentación muy general y habla del esquema que sigue el banco estatal en materia de avance. La que sigue, por favor. Está estructurado en 3 pasos simples. Es el proceso general que sigue el banco de proyectos, la lista de propuestas del banco que hay hasta el momento y los proyectos que, como bien decía el maestro, se están buscando la obtención de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La primera, en ese sentido, en la lámina, este es el esquema general, cómo ingresan los proyectos. Ingresan los proyectos como son de ustedes, de dependencias federales, pero también de municipios. Tiene una entrada, es muy simple el flujo. Llega al banco de proyectos, el banco es una herramienta que prioriza, canaliza estos proyectos y ve la rentabilidad social. Entonces de aquí saldrían nada más los que son priorizados y que tienen una gran maduración en el proceso. No, del cúmulo de que entran no saldrían todos porque no todos tienen la etapa de maduración, que ahorita veríamos los que hasta el momento tiene el banco. La que sigue, por favor. Estos son los que han llegado. Las propuestas totales son 117, todas las dependencias están aquí. Y solamente los que tienen proyectos elaborados de estudios socioeconómicos son 37. Son pocos. De estos hemos solamente tomado los que tienen estudios ya socioeconómicos hechos, que es la lámina que sigue, por favor. En la lámina que sigue, ahí ya no están el cúmulo de los que tienen estudios socioeconómicos, que son los del Consejo Estatal de Fomento Deportivo del CODE, la Secretaría de Administración, la Fiscalía, el Patronato de Fiesta de Octubre, Despacho del Gobernador, Municipio de Huánuco Mercado y Municipio de Ocotlán, que suman en total aproximadamente 1,800 millones de pesos en cartera de proyectos. A todos se les ha dado retroalimentación y asesoría, a cada uno, por parte de la Dirección de Inversión, donde la preside el maestro Jaime, y estamos en esta etapa de buscar estos recursos para estos grandes proyectos. Más adelante, en las láminas posteriores, podemos hablar de qué son cada uno de estos proyectos de cada una de las dependencias. La que sigue, por favor. El proceso que se sigue de asesoramiento y de retroalimentación es precisamente en este proceso, que es la elaboración de una ficha técnica. Ese es el primer paso que se tiene que hacer por la dependencia normativa o municipio. Después se tiene que validar por la Dirección General de Inversión, donde estamos nosotros, y se presenta un proyecto ante la unidad de inversiones, que es en este caso ante la Secretaría de Hacienda, pero para buscar su registro. Obteniendo su registro es muy probable que obtenga el beneficio de los recursos federales. La que sigue, por favor. Estos son los que les comentaba ya en concreto, los proyectos que son y que estamos haciendo con cada una de las dependencias. En el CODE son canchas de fútbol, albercas. Con la Secretaría de Administración Solas Unirse, un gran proyecto de equipamiento regional, donde concentra y da gran servicio a la comunidad. La Fiscalía General, el Patronato de Fiestas de Octubre, que es también un gran proyecto de recinto importante para el gobierno y para el bienestar del Estado. Del despacho del gobernador hay varias, pero desglosados sobre todo, pero el proyecto grande o macro es la Ciudad Creativa Digital. Este se desglosa en la construcción de varios edificios de complejos, renovación de parques, rehabilitación del edificio histórico de la escuela primaria, entre otros. El municipio de Huánuco también tenemos ahí una conversión de red de energía eléctrica y áreas de subterráneas de centros en la cabecera, sobre todo. Y en el municipio de Ocotlán, la construcción de un puente vehicular que comunicará también seguramente al Unirse, que también se está pensando desarrollar allá. La que sigue, por favor. Este es el esquema general del tipo de ficha que se necesita o tipo de estudio socioeconómico en base al costo que tenga el mismo. Es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público marca estas reglas que dependiendo del monto o la inversión es el tipo de análisis que se tiene que hacer. En ese sentido, estas son las reglas generales. La que sigue, por favor. Bueno, estos son como ya las acciones específicas que se están haciendo con cada una de las dependencias, en qué lo hemos retroalimentado, en qué van, en qué estatus específico va cada uno de los proyectos. Por nombrar alguno, por ejemplo, con la Subsecretaría de Administración, se están haciendo las versiones finales de la ficha técnica y se están viendo el apadrinamiento o la adopción de una dependencia federal, en este caso SEDATU, para la búsqueda de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La que sigue, por favor.
Y esta es bueno, no se alcanza creo que a distinguir, no sé si lo alcanzan a ver, pero lo comentaba muy bien el maestro Jaime. Si en este momento algunos de ustedes cuentan con algún proyecto que quiera buscar recursos federales, estamos ya con poco tiempo, porque tendríamos que estar pensando que ya a más tardar el 15 de junio, tendremos que ya tener pues la ficha o si se requiere un estudio más a detalle terminado para presentarlo ante una dependencia federal para que lo adopte él mismo y busque el recurso federal buscando el registro antes del 15 de julio. Es decir, tendremos que tener el proyecto el 15 de junio terminado, que la dependencia federal que más se adopte por el perfil del proyecto al tema federal, lo adopte, lo ponga como suyo y lo subamos antes del 15 de julio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la unidad de inversiones. Esos son como los tiempos muy, muy, muy concretos en ese sentido para buscar y obtener estos recursos federales. En ese sentido nos ponemos a sus órdenes por si tienen algún proyecto que quieran podamos subir en este tenor. Estamos a su disposición y a sus órdenes. Muy bien, sí, adelante, por favor, la maestra Laura Paz del CODE. Gracias. Por ahí hay un micrófono, Laura, por favor. Gracias, perdón, a lo mejor no veo la lista, solo el total, pero no me daría contra el proyecto más grande del Centro de Alto Rendimiento. A ver, o sea, la cantidad. Sí, ¿podemos regresar la lámina, por favor? Perdón, nada más para aclarar, porque ese es el que hemos estado enviando desde hace un año. Claro. En registros en los que nos han pedido y es como el prioritario. Sí, claro, podemos poner la de costos, ¿verdad? Ajá. La lámina es, creo que como que no me da. La anterior. Ahorita a menos que hayan dividido por el año 2014 nada más la cantidad. ¿Cuál es la que te refieres, perdón? El Centro de Alto Rendimiento. El Centro de Alto Rendimiento del 162. 200, entonces no me da. Ok. Sí, creo que ahí fue el RODE como lo capturaron. Y ese sí está en la lista prioritario. De hecho, esa tiene las fichas incluso de Hacienda y el estudio hecho por CUSEA. Precisamente por el monto pedimos apoyo y son los investigadores de CUSEA. Subí todo, lo mandé. Ha sido el primero que ha sido entregado en todos lados con toda la paquetería ya. No te preocupes, a lo mejor directitis fue un error en escala. Lo capturó, pero nosotros lo corregimos. Y de hecho ese no me hicieron observaciones de nada, porque te digo que tiene todo el proyecto hecho por CUSEA. Ajá. Muy bien. Muy bien, maestra. Sí, sí. Independientemente de eso, sí nos aseguramos que se le esté dando el seguimiento. Gracias. Sí. Muy bien, Laura, gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien, por cuestiones de agenda, la secretaria, la bióloga Magdalena Ruiz Mejía, se tiene que retirar. Entonces, bueno, secretaria, muchas gracias, le agradecemos mucho su presencia, su aportación y estamos aquí trabajando. Y a continuación seguiría la prestación del licenciado representante de la maestra María Luisa de Banobras. Pues muy buenos días a todos. En primer lugar queremos agradecer la invitación para participar en este foro importante de coordinación, de intercambio de ideas entre las dependencias del gobierno del estado y algunos invitados. Y yo quisiera comenzar diciendo que me da mucho gusto ver en el caso de este proyecto que ya tiene varios años, el del Banco de Proyectos, que el gobierno del estado, la Secretaría de Planeación, ahora la Subsecretaría, lo tienen ya perfectamente bien aceitado, porque recuerdo que hace algunos años trabajábamos con José aquí presente en estas ideas que el banco, conjuntamente con las iniciativas que tenían en ese tiempo, para desarrollar un mecanismo que fuera el punto de arranque del proceso de planeación que culminara finalmente con la ejecución de proyectos relevantes para el desarrollo del Estado, pasando por un proceso de evaluación, de ordenamiento de prioridades a través de los resultados de sus estudios de evaluación socioeconómica,
en los cuales se pueden determinar cuáles son los beneficios y cuáles son los costos para el Estado de desarrollar, ejecutar estas iniciativas de proyectos. Banobras podemos avanzar en la presentación, por favor. Banobras es una institución del gobierno federal que forma parte del sistema de la banca de desarrollo. Banobras, junto con instituciones como el Banco del Ejército, el Banco del Comercio Exterior, Bancomext, como la Financiera Rural, forman parte del sistema de la banca de desarrollo de nuestro país. Es un instrumento para, a través del financiamiento de proyectos, promover el desarrollo. Entonces, aquí es en donde nosotros nos ubicamos. Somos un banco del gobierno federal y como tal, pues lo que ofrecemos son créditos. La mayoría de los proyectos que se exponen en este foro procuran, por supuesto, obtener recursos del gobierno federal, son recursos fiscales, pero no hay recursos fiscales que alcancen para poder desarrollar la infraestructura en todas las áreas que son responsabilidad de los gobiernos estatales y también de los municipales. Entonces el banco puede ser una fuente de financiamiento, de recursos también complementaria a estos recursos fiscales que se gestionan a través de la Secretaría de la Subsecretaría de Planeación. En ese sentido es que agradecemos la oportunidad de que nos conozcan qué es lo que hacemos, qué es lo que ofrecemos y en dónde podemos participar en el financiamiento de estos proyectos. Avanzamos, por favor, en la siguiente lámina. En ese sentido, los objetivos del banco son básicamente ampliar la frontera, el universo de municipios que son y de gobiernos estatales y de empresas de todos los órdenes de gobierno que son atendidos con crédito y programas de asistencia técnica. El banco, además de ofrecer crédito, financiamiento, también una de sus misiones principales es ofrecer asistencia técnica. Y en esta área es en donde justamente trabajamos conjuntamente hace algunos años en el desarrollo de esta idea del banco de proyectos y de otras iniciativas para mejorar el fortalecimiento y fortalecer institucionalmente al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Otro objetivo importante del banco es profundizar el mercado de la deuda estatal y municipal, particularmente en proyectos de infraestructura. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que es responsabilidad de los gobiernos, y la prestación de los servicios públicos es materia de apoyo por parte del banco. Y finalmente, el banco, con esta idea justamente de que no hay recursos fiscales que sean suficientes para financiar la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, pues tiene como uno de sus objetivos principales complementar el financiamiento de estos proyectos a través de las asociaciones público-privadas. Es decir, no solamente financiamos proyectos desarrollados por los gobiernos que realizan ellos mismos, sino también en aquellos proyectos en los que participan asociados con la iniciativa privada para el desarrollo de la infraestructura del país. Avanzamos, por favor. En ese sentido, apoyamos a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales, al gobierno federal, a las entidades y organismos que tienen que ver con estos órdenes de gobierno, y también financiamos al sector privado cuando este es concesionario de algún servicio público o cuando tiene un proyecto, como lo acabo de comentar, de asociación con alguna entidad gubernamental para desarrollar la infraestructura a través de un mecanismo de APP. Avanzamos, por favor. ¿Cuál es la orientación que tienen los créditos del banco? No solamente se trata de financiar la infraestructura, como ya lo comentaba, sino también, y aquí es donde el banco se hace diferente de los bancos que forman parte del sistema financiero nacional,
tiene como objetivo fortalecer financiera e institucionalmente a las entidades que les otorgamos el apoyo, ya sea a través de financiamiento o a través de la asistencia técnica que también les podemos prestar. El incremento en la capacidad de respuesta de cada administración para satisfacer las necesidades en materia de infraestructura, pues es evidentemente el objetivo principal de una institución financiera como lo es Banobras. Avanzamos por favor con la siguiente. Los sectores específicos en los que participamos son aquellos que tienen que ver con el agua potable, el alcantarillado y el saneamiento, por ejemplo, la infraestructura vial, que tiene que ver con proyectos de pavimentaciones, de puentes peatonales, mejoramiento de cruceros, en fin, toda esta infraestructura que se puede conceptualizar como vial. La infraestructura carretera también la financiamos. Avanzamos a la siguiente, por favor. La infraestructura básica, los nuevos desarrollos habitacionales, por ejemplo, podemos financiar la habilitación de suelo, la creación de reservas territoriales para el desarrollo de vivienda a través del IPROVIPE, en fin, y proyectos de imagen urbana, de mejoramiento de la imagen urbana, que es importante, por ejemplo, en aquellos proyectos de los pueblos mágicos o de municipios que quieren mejorar los ingresos por la afluencia de turismo, los proyectos de mejoramiento de la imagen urbana,